Imagina ser ignorada, subestimada y enviada a la misión más peligrosa solo para callar bocas. Así empieza la historia de una mujer que nadie creyó capaz, pero que fue la única que regresó viva. Lo que hizo allá cambió su destino para siempre. Si alguna vez te dijeron que no eras lo suficientemente fuerte, este video es para ti. Dale like si alguna vez tuviste que demostrar tu valor en silencio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento en que tú también te hiciste respetar? Suscríbete y acompáñanos en más historias reales de mujeres que luchan, resisten y vencen. Desde el primer instante en que Carla Méndez descendió del helicóptero en la base avanzada del desierto de Alabastro, sintió que estaba entrando en un terreno hostil, no solo por la geografía árida y brutal, sino por las miradas que la rodeaban. El sol, inclemente como un verdugo, caía a plomo sobre una planicie polvorienta, donde el aire caliente parecía derretir la realidad. Cada soldado presente en la explanada pareció clavarle una sentencia silenciosa. Ella no pertenecía allí. Con paso firme, Carla se adentró en el campamento. Llevaba el uniforme impoluto, las botas relucientes y una expresión que contenía tanto determinación como la huella de muchas noches sin dormir. Era joven, más joven que la mayoría, pero sus ojos transmitían una concentración que desafiaba cualquier prejuicio. En su expediente figuraban calificaciones sobresalientes, ejercicios tácticos resueltos con brillantez y una hoja limpia de errores. Pero en aquel rincón olvidado por el mundo, lo académico se consideraba papel mojado. Allí reinaba la ley de la experiencia, y la experiencia venía en forma de cicatrices, arrugas y miradas endurecidas. El sargento Manuel Rojas fue el primero en dejarlo claro. Rojas la recibió sin entusiasmo, como si la orden de aceptar a esa nueva oficial le hubiera caído como un castigo. Su cuerpo macizo, su piel curtida y su mirada desconfiada eran el reflejo de años en combate. Mientras le estrechaba la mano con frialdad, se limitó a observarla de arriba abajo, sin disimulo, como evaluando la resistencia de una pieza defectuosa. «Tiene su puesto asignado», murmuró sin levantar la voz, sin darle oportunidad a preguntas. «Acomódese y preséntese a las 1800 para el informe». Así comenzó la rutina de Carla, sin cortesías, sin bienvenidas. En sus primeros días, las tareas que le asignaban estaban lejos de lo que un oficial debía liderar. Coordinación de suministros, patrullajes estáticos, revisión de mapas que nadie usaría. Rojas no necesitaba decirlo. Quería verla fallar, o mejor aún, rendirse por agotamiento moral. Pero Carla no caía. Cada día se levantaba antes del amanecer. Se calzaba las botas con la misma disciplina con la que afilaba su carácter y se lanzaba a cumplir su rol con precisión. El calor infernal no la detenía, ni el polvo constante que se colaba hasta en los pensamientos. Observaba, aprendía, registraba cada dinámica del campamento, cada posible fisura en la estructura que le permitiera demostrar su valía. En medio de la desconfianza reinante, una figura emergió como un oasis. Ana Torres, una joven soldado de rostro amable y pasos torpes. Acababa de llegar y se sentía tan fuera de lugar como Carla, aunque con menos herramientas para ocultarlo. Fue durante una sesión de entrenamiento cuando ambas cruzaron palabra por primera vez. Carla corrigió su postura en una maniobra de rastreo, con una paciencia que contrastaba con el tono áspero de los demás instructores. Desde entonces, Ana la buscó con la mirada, se acercó tímidamente y poco a poco se convirtió en una sombra leal. Ana veía en Carla una líder, pero también un espejo de lo que ella misma quería llegar a ser. No era la admiración típica hacia una superior, era algo más visceral, una conexión nacida del aislamiento
del sentir que en medio de tanto hierro y órdenes alguien entendía el miedo y la esperanza. Pero donde hay luz, también hay sombra. La cabo Silvia Gómez se movía como una serpiente entre las filas. De complexión delgada, siempre alerta, con los ojos tan agudos como su lengua, Silvia no necesitaba confrontaciones abiertas para demostrar su desprecio. Bastaban comentarios sueltos, insinuaciones veladas y gestos cargados de veneno para desestabilizar. Silvia representaba el tipo de amenaza que no se puede neutralizar con estrategias de combate. Su juego era psicológico, subterráneo, diseñado para sembrar dudas y quebrar liderazgos emergentes. Otra oficial de escritorio murmuró una vez cerca de los barracones, sabiendo que Carla escuchaba. Nadie respondió, pero algunos bajaron la mirada, y eso dolía más que cualquier ataque directo. Carla lo sabía, y sabía también que la única manera de combatir a Silvia era con resultados. Por eso, cuando llegaba la noche y la base se sumía en un silencio solo interrumpido por las ráfagas del viento, ella se refugiaba en el centro de mando, revisando mapas, planeando simulacros y diseñando estrategias en caso de emergencia. Estudiaba el terreno como si cada piedra pudiera contarle un secreto. Cada minuto libre lo invertía en prepararse, en construir lo que aún no podía demostrar con palabras, que estaba lista. Aquel entorno, más que un campo de batalla, era un campo de pruebas, y Carla lo sentía en la piel. Cada interacción, cada informe, cada patrullaje, cada gesto del sargento Rojas era una prueba no escrita. Era como si todos esperaran que ella se quebrara, que demostrara que no tenía lo necesario. Pero ella, en su interior, ya había decidido. No sería vencida por prejuicios, ni por el sol, ni por la soledad. Una noche en particular, el campamento fue sacudido por una alarma repentina. No era un ataque, sino una tormenta de arena inusualmente violenta. Las comunicaciones fallaron durante horas y varias unidades quedaron aisladas. Carla, sin dudar, organizó un operativo relámpago para recuperar a 2 soldados atrapados en un sector al oeste del perímetro. Rojas no la autorizó formalmente, pero tampoco la detuvo. Quizás, en el fondo, quería verla fallar. Guiada solo por la brújula y su memoria del terreno, Carla lideró un pequeño grupo, incluyendo a Ana, y consiguió rescatar a los soldados antes de que la tormenta los enterrara por completo. Volvieron cubiertos de polvo, tosiendo, agotados, pero vivos. Cuando cruzaron la entrada principal, el silencio fue absoluto. Nadie aplaudió, pero todos los ojos estaban sobre ella. Rojas se limitó a mirarla desde lejos, con una mezcla de incredulidad y respeto contenido. Silvia, por su parte, giró la cabeza y se marchó sin decir palabra. Esa noche, por primera vez, Carla durmió con la sensación de haber dejado una huella. Pero aún quedaba mucho por demostrar. La guerra real no había empezado, y las noticias que llegarían en las próximas horas cambiarían el rumbo de todo. El amanecer siguiente llegó sin anunciar lo que traía consigo. Las primeras luces apenas habían tocado las lonas de los barracones cuando el comandante de la base, una figura esporádica que rara vez intervenía, apareció con un mensaje encriptado. La tensión se palpó en el aire como electricidad antes de una tormenta. Carla fue convocada junto al capitán Elena Vargas y al sargento Rojas al centro de operaciones. En la sala, el ambiente era denso. Carla permaneció de pie, observando la proyección de un mapa sobre la mesa principal. La voz del comandante retumbó con seriedad. Un convoy civil fue emboscado al norte del sector F. Al menos 8 personas fueron capturadas por una célula hostil. Sabemos que los trasladaron a un enclave más allá de la quebrada del Halcón. No tenemos margen de negociación. Debemos actuar. Infiltración, extracción, cero margen de error.
Los ojos de Carla se posaron sobre la zona marcada. El enclave estaba en un punto imposible, terreno elevado, vigilancia confirmada, posibles trampas en la entrada, un infierno logístico, pero también una oportunidad. Vargas, con su tono firme y contenido, asignó los roles y sin levantar la voz, le entregó a Carla la responsabilidad de liderar el pelotón rescate. No hubo aplausos, no hubo felicitaciones, solo un silencio espeso. Rojas frunció el ceño, Silvia esbozó una media sonrisa casi imperceptible, pero Carla, sin pestañear, aceptó. «Entendido, señora. Lo sacaremos adelante». Durante las horas siguientes, la base fue un hervidero de actividad. Carla se encerró en la sala de mapas con Ana y dos especialistas en logística. Trazó la ruta más sigilosa, calculó los tiempos de avance, definió puntos de extracción alternativos, asignó posiciones a cada integrante del equipo con una precisión que rozaba la obsesión. Su cerebro trabajaba como un reloj militar, pero su corazón golpeaba con fuerza. Sabía que aquella operación podía ser su consagración o su ruina. Ana, siempre a su lado, absorbía cada detalle con admiración y nerviosismo. Carla percibía su miedo y lo combatía con calma. Confía en tu entrenamiento, confía en tu equipo, y si todo falla, confía en mí. La noche antes de la misión, Carla salió sola hacia el límite del campamento. El desierto dormía bajo un cielo plagado de estrellas. Allí, en medio del silencio, recordó las palabras de su padre. Un verdadero líder no es quien manda más fuerte, es quien camina adelante cuando todos dudan. Sintió el peso de esas palabras como una losa sobre los hombros, pero también como una armadura. Al amanecer, el pelotón estaba listo. 10 soldados, rostros tensos, mochilas cargadas con lo esencial. Ana ajustaba su chaleco en silencio. Silvia, a pocos metros, revisaba su equipo sin palabra. Rojas se acercó a Carla con gesto duro pero sin ironía. «Vuelve con todos, eso es una orden». Carla lo miró por primera vez con una leve sonrisa. Aquel hombre, que no le había dado una sola muestra de respeto, acababa de entregarle la más valiosa, la responsabilidad de vidas. El convoy partió entre el polvo y el viento. Durante horas avanzaron por zonas de sombra, evitando todo contacto. El terreno era traicionero, lleno de riscos y cañones estrechos. El grupo mantenía la formación en silencio absoluto, siguiendo a Carla como si sus pasos fueran ley. La quebrada del Halcón apareció como una cicatriz en la tierra. Allí comenzaron los verdaderos desafíos. El ascenso era peligroso, con rocas inestables y poca cobertura. Carla lideró el ascenso con habilidad, marcando el ritmo, asegurando cada avance. Silvia, sorprendentemente, seguía sus órdenes sin reparos. Parecía más interesada en sobrevivir que en jugar a la política. Al llegar al punto de observación, se desplegaron en silencio. Ana y otro soldado instalaron cámaras y sensores para rastrear movimientos. La base enemiga era más grande de lo esperado, una especie de fortificación improvisada con guardias armados y una estructura interna que dificultaba cualquier entrada rápida. Carla tomó una decisión arriesgada. Entrarían en 3 grupos sincronizados, aprovechando un punto ciego en la vigilancia nocturna. Era una maniobra peligrosa, pero la única viable si querían rescatar a los rehenes sin desatar un tiroteo que acabara en masacre. Las horas se deshicieron en minutos. Finalmente, cuando el sol cayó y el viento empezó a soplar con más fuerza, se dio la señal. El operativo comenzó. Los primeros metros fueron una danza precisa entre sombras. Cada grupo avanzó como una flecha dirigida por Carla desde su posición de mando. Las órdenes fluían por el canal interno con voz segura y directa. Al llegar al perímetro, el primer obstáculo apareció. Un guardia imprevisto. Carla ordenó:
Inmovilizar sin disparos. El soldado asignado cumplió con maestría. Al ingresar a la estructura, el caos fue inevitable. Un rehén gritó. Un enemigo disparó al aire. En cuestión de segundos, el sigilo se convirtió en combate. Carla gritó nuevas órdenes, redirigiendo al equipo hacia la zona de extracción. Ana protegía a un civil herido mientras retrocedía a paso firme. Silvia cubría la retaguardia con fuego preciso. El escape fue un infierno, un tiroteo abierto, ráfagas de metralla, gritos, humo. Pero Carla no cedía. Seguía adelante, guiando, gritando nombres, asegurando que nadie quedara atrás. Cuando el último rehén cruzó el punto seguro, Carla fue la última en retirarse. Una bala rozó su brazo izquierdo. No se detuvo. El helicóptero de extracción los recogió en una meseta al oeste. La puerta se cerró con estrépito y por primera vez Carla se permitió colapsar. Cayó de rodillas, jadeando, con la sangre corriéndole por el antebrazo. Ana la sostuvo con fuerza. No hizo falta hablar. Pendleton. Misión había sido un éxito, y Carla, en los ojos de todos los presentes, ya no era una intrusa, era su líder. El regreso a la base no fue una celebración. Nadie cantó victorias ni alzó banderas. Pero el silencio que los recibió estaba cargado de algo distinto: respeto. Los soldados, formados al ver descender a Carla del helicóptero, no aplaudieron, pero sus miradas hablaban. Ana, con los dedos todavía manchados de sangre seca, sostenía con firmeza el casco contra el pecho. Silvia, al fondo, se detuvo unos segundos antes de seguir caminando hacia su barracón. No dijo nada, pero esta vez tampoco sonrió con desprecio. Carla, herida pero erguida, se dirigió al centro médico solo después de asegurarse de que todos los civiles estuvieran estables. El corte en su brazo requería puntos, pero ella apenas frunció el ceño mientras la enfermera trabajaba. El cansancio le pesaba en los huesos, pero su mente seguía funcionando. Había cruzado una línea invisible. Ya no era una extraña con uniforme nuevo. Era una oficial probada bajo fuego. Esa misma tarde fue convocada por el capitán Elena Vargas. En la oficina, iluminada por una sola lámpara y con documentos apilados por doquier, la oficial de mirada fría la observó durante varios segundos antes de hablar. La operación fue impecable, Méndez. Mínimos daños, todos los civiles a salvo. El Comando Central ya recibió el informe preliminar. Has hecho más de lo que se esperaba. Carla se mantuvo en posición de firme, sin sonreír ni relajarse. Solo cumplí con mi deber, señora. Vargas asintió lentamente. Lo has cumplido con excelencia, pero esto apenas comienza. Con esas palabras, le entregó un nuevo paquete de información clasificada. En él, un mapa detallado y una lista de nombres. Un grupo de insurgentes que operaban en la región con rutas de tráfico de armamento. La misión ahora era seguir su rastro, anticipar sus movimientos y neutralizarlos antes de que pudieran lanzar otro ataque. Carla recibió el encargo con gravedad. Sabía que cuanto más ascendía, más alto era el precio del error. De regreso en su habitación, encontró una nota manuscrita sobre su litera. Solo decía: comandante de campo provisional, aprobado por el alto mando. Era una designación temporal, pero representaba una conquista. Durante los días siguientes, el ritmo se intensificó. Carla reorganizó patrullas, estableció turnos de vigilancia más eficientes y exigió entrenamiento táctico diario. Algunos protestaron, pero la mayoría obedecía con creciente convicción. Ana se convirtió en su segunda sombra. Se presentaba incluso antes de que Carla la llamara, como si pudiera intuir sus movimientos. La lealtad que le ofrecía era silenciosa pero inquebrantable. Rojas, aunque aún no expresaba elogios, había dejado de subestimarla. En un momento clave, tras un entrenamiento nocturno especialmente duro, se acercó a ella mientras revisaba los reportes. ¿Nunca te cansas?
Le preguntó con una voz menos áspera que de costumbre. Carla levantó la vista. Sí, pero no me detengo. Rojas asintió y se marchó. Era lo más cercano a una muestra de respeto que podía ofrecer. Pero mientras Carla consolidaba su posición, la tensión con Silvia crecía en la sombra. La cabo, cada vez más silenciosa, había dejado de enfrentarse abiertamente, pero sus movimientos eran calculados. Intervenía en los entrenamientos con correcciones innecesarias, reorganizaba detalles logísticos sin autorización y sembraba pequeñas dudas entre soldados más jóvenes. Una noche, Ana se presentó en la tienda de mando con el rostro serio. Silvia ha estado hablando con soldados del destacamento Alfa. Dice que estás sobrepasando tu autoridad, que te estás aprovechando del caos para ascender. Carla sintió el golpe, pero no mostró emoción. Gracias por decírmelo. Y continuó trabajando. No podía permitirse pelear guerras internas cuando una amenaza externa crecía cada día. La investigación sobre el grupo insurgente reveló un patrón. Estaban usando las rutas de abastecimiento, antiguas como pasajes encubiertos. Carla propuso un plan arriesgado, fingir una caravana vulnerable para atraer al enemigo y capturarlos en una emboscada. El alto mando autorizó la operación y ella se volcó en los preparativos. En la noche previa al despliegue, Ana entró en su tienda con una expresión extraña. En sus manos tenía una pequeña libreta negra. La había encontrado entre las pertenencias de Silvia. En ella, anotaciones que mostraban un intento de comunicarse con un contacto externo desconocido, con información detallada sobre la estructura interna de la base. ¿Lo sabías?, preguntó Ana con la voz quebrada. Carla la miró en silencio, procesando. No, pero ya no me sorprende nada. Llevó la libreta directamente al capitán Vargas. La investigación se inició de inmediato, y aunque no hubo una orden oficial de arresto, Silvia fue separada de la operación entrante y enviada a revisión por contrainteligencia. El vacío que dejó Silvia se sintió como un alivio. El pelotón, aunque aún fracturado en algunas lealtades, estaba más cohesionado. El día de la emboscada llegó. Carla comandó el operativo desde la caravana falsa. El calor era abrasador y cada kilómetro avanzado era una moneda lanzada al azar. Cuando los primeros disparos surgieron desde las laderas, Carla dio la orden de repliegue con una precisión que parecía ensayada. El enemigo cayó en la trampa. La operación fue brutal, pero efectiva. Se capturaron 5 insurgentes y se recuperó armamento robado. Al regresar a P900, la base, Carla no solo era vista como comandante, era vista como símbolo. Pero esa misma noche, en la soledad de su habitación, lloró en silencio. No por el éxito, sino por el peso, por la traición de Silvia, por la responsabilidad que no la dejaba dormir, por la voz de su madre cada vez más lejana, preguntándole si valía la pena tanto riesgo, y aún así sabía que no podía detenerse. Las semanas siguientes marcaron un cambio rotundo en la dinámica de la base. El desierto de Alabastro seguía tan despiadado como siempre, con su viento cortante y su calor agobiante, pero algo invisible había cambiado. Carla Méndez ya no caminaba como una novata vigilada. Sus pasos eran firmes y su presencia imponía sin necesidad de levantar la voz. El respeto que había conquistado con sudor y heridas ahora era tangible. El capitán Vargas, que antes la miraba con reserva, comenzó a delegarle misiones más complejas, incluso algunas que en otros tiempos se habrían reservado para oficiales con décadas de experiencia. Carla las aceptaba todas sin titubear, aunque sabía que la exigencia no venía de la confianza absoluta, sino del escrutinio constante que aún pesaba sobre ella como una amenaza latente. En ese mundo, los errores no se olvidaban, y menos si venían de una mujer que había desafiado la jerarquía sin pedir permiso. Rojas, por su parte, se había convertido en una figura peculiar en su vida.
No podía llamarlo aliado, pero sí sombra protectora. Lo encontraba a menudo revisando sus planes en 1970. Silencio, escuchando sin intervenir, observando los entrenamientos sin hablar. En una ocasión, cuando Carla estaba diagramando una operación de reconocimiento en la frontera minera, él se le acercó con una sugerencia táctica que evitó una posible emboscada. No hubo agradecimientos, solo una mirada fugaz de entendimiento. Ana seguía siendo su ancla, pero Carla empezaba a notar un cambio en ella. La joven soldado, que antes la seguía con admiración casi infantil, comenzaba a construir su propia voz. Su mirada era más segura, sus órdenes más firmes, su postura menos dependiente. Carla no lo interpretaba como una pérdida, sino como un logro. Ver a Ana crecer era una de las pocas cosas que la hacía sonreír sin esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba informes de inteligencia, Carla recibió un mensaje inesperado del Comando Central: autorización para un permiso de 3 días. El tipo de respiro que raramente se concedía en zonas rojas. Dudó por unos minutos. Sabía que alejarse era exponerse a que todo se desmoronara, pero también sentía el desgaste acumulado como una presión constante en las costillas. Decidió aceptar. El transporte militar la llevó a una base segura en la región costera. Allí, por primera vez en meses, se duchó sin casco al alcance, comió sin mirar por encima del hombro, durmió sin la radio encendida, pero la verdadera razón de su permiso era otra. Su madre había viajado hasta allí para verla. El reencuentro fue silencioso al principio. Su madre, de rostro cansado, pero tierno, la abrazó con fuerza. No lloraron, no lo necesitaban. En el comedor de oficiales, entre cucharadas de sopa caliente y manos que temblaban un poco, la conversación fluyó. Tu padre estaría orgulloso. Fue lo único que ella dijo. Carla bajó la mirada. Ese nombre aún tenía el poder de quebrarla por dentro. Recordaba las tardes enteras en las que él la entrenaba, las historias que le contaba, la forma en que le enseñó a no rendirse jamás. Recordaba también la mirada apagada de su madre cuando el telegrama de su muerte llegó. No quiero perderte también, Carla, añadió su madre. Prométeme que cuando esto acabe, volverás a casa. Carla no respondió. Solo asintió, sabiendo que no podía prometerlo. Sabía que su guerra no terminaría con una misión, ni con una condecoración. De regreso al desierto de alabastro, el viento le pareció más seco, el silencio más denso. A su llegada, Vargas la esperaba con un informe urgente. Un destacamento aliado había sido atacado en la frontera oriental. Lo extraño era que no hubo signos de un ataque frontal. Todo indicaba que alguien desde dentro había saboteado la defensa. Esto huele a infiltración, dijo Vargas, entregándole el archivo. Carla lo entendió de inmediato. Las heridas de la traición de Silvia aún no cicatrizaban del todo, y ahora se enfrentaban a una amenaza más peligrosa. Un enemigo que hablaba su idioma, que vestía como ellos, que sabía cómo moverse sin ser detectado. Formó un grupo reducido de confianza, investigación. Ana, por supuesto, también incluyó a un especialista en criptografía y al propio Rojas. El sargento aceptó sin dudar. Sabía que el enemigo interno era el más letal. Durante días rastrearon movimientos, interceptaron comunicaciones y analizaron registros. Finalmente, una transmisión encriptada reveló coordenadas sospechosas. Carla organizó un reconocimiento nocturno con un pequeño escuadrón. Lo que encontraron fue una cueva improvisada con equipos de transmisión, alimentos y documentación de rutas de patrullaje. No hubo enemigos a la vista, pero estaba claro que alguien dentro del destacamento había estado facilitando esa operación encubierta. El hallazgo elevó el nivel de alerta en toda la región. Carla propuso medidas de seguridad más severas, incluyendo revisiones aleatorias de equipos y rastreo interno de dispositivos.
Algunos soldados murmuraron descontento, pero nadie se atrevió a desafiarla abiertamente. Ella caminaba con el respaldo de los resultados, con la autoridad ganada a fuego. Sin embargo, una noche, mientras revisaba los informes en su tienda, Carla encontró una carta sobre su litera. No tenía firma, solo un mensaje. El enemigo no siempre se esconde, a veces manda órdenes. El frío que sintió en la espalda fue más intenso que el del desierto en la madrugada. Aquello no era una amenaza cualquiera, era una advertencia, y venía de alguien que conocía su posición, su rutina, su liderazgo. Carla se recostó en su cama, pero no durmió. En su mente, la batalla interna comenzaba a escalar. Ya no bastaba con ser fuerte, ahora debía ser implacable. Los días que siguieron a la aparición de la carta fueron los más tensos desde que Carla había llegado al desierto de Alabastro. La sospecha se filtraba por las rendijas del campamento como el polvo entre los dientes. Nadie decía nada, pero todos miraban más de la cuenta. Las conversaciones eran más cortas, los movimientos más medidos. El enemigo había dejado de tener rostro. Carla reforzó las medidas de vigilancia. Instaló protocolos de doble verificación en las comunicaciones. Supervisó personalmente los cambios de turno y ordenó nuevas rutas de patrullaje para evitar patrones previsibles. A cada paso sentía que el tiempo se acortaba. No sabía quién la observaba, pero sí que lo hacía desde dentro. En una reunión de mando, presentó sus hallazgos al capitán Vargas. Expuso los indicios de infiltración, las rutas que habían sido comprometidas y la conexión con el ataque al destacamento aliado. Vargas la escuchó con atención, pero al final del informe mantuvo el rostro impasible. No podemos actuar sin pruebas contundentes, Méndez. Ya has removido suficiente terreno con lo de Silvia. El alto mando observa tus pasos con lupa. Carla apretó los puños por debajo de la mesa. No era la primera vez que chocaba contra la pared del protocolo, pero esta vez sentía que el reloj estaba en su contra. Al salir del despacho, se cruzó con Rojas. Él la observó en silencio y sin decir palabra, caminó junto a ella hasta la sala de mapas. Allí, en la penumbra azulada de las pantallas tácticas, Rojas habló por fin. Estás haciendo lo correcto, pero a veces, para cazar a una sombra, hay que caminar entre ellas. Carla entendió el mensaje. Si quería descubrir al traidor, tendría que hacerlo sin el respaldo oficial. Tendría que descender a la zona gris. Esa noche se reunió con Ana en secreto. Le mostró la carta, los informes y los patrones de comportamiento que había observado. Ana, aunque asustada, no dudó en seguirla. «Dime qué hacer», le dijo con una mezcla de miedo y determinación. Carla le pidió que se infiltrara entre los grupos más cercanos a los sistemas de comunicación, que escuchara, que no hablara más de lo necesario. Ana aceptó. Durante 3 días se movió como un espectro entre equipos técnicos, cocineros y operadores de radio. Cada noche regresaba con pequeños datos, fragmentos, sospechas, hasta que llegó con un nombre: Coronel Esteban Cifuentes. Susurró, como si pronunciarlo fuera abrir una herida. Carla sintió que el aire se le escapaba del pecho. Cifuentes era un oficial de alto rango asignado al Comando Táctico Regional. Un hombre que no estaba en la base, pero que tenía acceso completo a todos los reportes y comunicaciones. Era respetado, casi intocable. ¿Estás segura?, preguntó con voz temblorosa. Ana asintió. Lo escuché en una llamada encriptada. Hablaban de un EC que daba las coordenadas exactas del movimiento de las unidades. Lo repetían como una clave. Carla sabía que no podía acusarlo sin más, pero también sabía que si no actuaba, habría más muertes. Esa misma noche simuló una operación de extracción falsa. Preparó documentos falsos, asignó una ruta visible y notificó a la central bajo un código alterado.
El objetivo era ver si el enemigo caía en la trampa, si alguien desde adentro filtraba los datos. La respuesta llegó antes de lo esperado. Apenas unas horas después de enviar el plan, un dron enemigo sobrevoló la ruta exacta. No hubo enfrentamiento, pero la señal fue clara. Alguien dentro del sistema estaba transmitiendo en tiempo real. Carla redactó un informe detallado, pero esta vez no lo envió a Vargas. Lo almacenó en una unidad externa y lo entregó directamente a un enlace de contrainteligencia que operaba en una base vecina. Sabía que estaba rompiendo protocolos. Sabía que podía costarle su carrera, pero también sabía que la verdad debía llegar a quienes no podían ser manipulados desde 1900. Dentro. Esa misma semana llegó una orden desde el alto mando, iniciar una auditoría completa sobre las operaciones de comando táctico en la región. Carla no fue mencionada en el informe oficial, pero dentro de la base muchos empezaron a sospechar de su implicación. Las miradas volvieron a cargar tensión, pero esta vez no eran de desprecio, sino de temor. Mientras todo eso sucedía, el ambiente se volvía más denso. Carla comenzó a sentir las secuelas. Dormía poco, soñaba con explosiones, con gritos. Comía deprisa, casi sin saborear nada. En los momentos de soledad se sentaba con los codos sobre la mesa, el rostro entre las manos, escuchando el latido de su corazón como si fuera una cuenta regresiva. Fue entonces cuando Ana, preocupada, la enfrentó por primera vez. No puedes seguir así. Necesitamos que estés clara. No eres solo tú, Carla. Somos todos. Aquella frase la desarmó. Había estado tan concentrada en la amenaza, en el enemigo invisible, que había olvidado mirar a su alrededor. Ana tenía razón. El liderazgo que había construido no podía sostenerse sobre la fuerza de una sola persona. Necesitaba apoyarse, delegar, confiar. Carla convocó una reunión de su pelotón. Les habló con claridad, les explicó lo que sabían, sin revelar los nombres, pero dejando claro que estaban bajo amenaza. Les pidió compromiso, honestidad y máxima discreción. La respuesta fue un silencio sólido, seguido por una afirmación unánime. Esa noche, mientras revisaba mapas con Ana, Carla sintió algo nuevo, una calma extraña, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque sabía que ya no estaba sola. Y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos y dormir. El sol del desierto de Alabastro ardía con una ferocidad implacable cuando el helicóptero descendió sobre la base. De su interior, un grupo de agentes de contrainteligencia emergió en formación cerrada, portando credenciales del alto mando y con rostros tan herméticos como las cajas que transportaban. La auditoría había comenzado. Carla observó todo desde la distancia. Sabía que no podía acercarse ni intervenir. Aquello estaba fuera de su alcance, pero también era, en parte, su obra. La denuncia secreta que había entregado se estaba abriendo paso como un cuchillo entre las capas del poder. El coronel Esteban Cifuentes, aunque aún lejos, comenzaba a estar en la mira. Las tensiones se multiplicaron. Soldados que antes reían juntos ahora evitaban mirarse. Las charlas en el comedor se acortaban. Nadie sabía quién sería llamado a declarar, quién sería interrogado, quién sería relevado de funciones. El enemigo, silencioso, había puesto su sombra sobre todos. Carla, sin embargo, no perdió el foco. Mientras los agentes investigaban, ella retomó las operaciones tácticas. No podía permitir que la incertidumbre debilitara la estructura que tanto le había costado construir. Reforzó los entrenamientos, aumentó las patrullas y dedicó horas enteras a recalibrar los sistemas de vigilancia del sector este. Ana seguía a su lado, como siempre, pero incluso ella comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Una noche, después de una jornada extenuante, Carla la encontró llorando en silencio en la sala de planificación. No hizo preguntas,
Solo se sentó junto a ella y le ofreció una cantimplora con agua. «Pensé que ya era fuerte», murmuró Ana. «Pero esto no es solo guerra. Es una niebla que te ahoga». Carla le apretó el hombro. «Eres fuerte. Y la niebla también se corta, paso a paso». Sus palabras eran simples, pero firmes. No tenían poesía, pero sí verdad. Fue entonces cuando llegó la nueva orden: preparar un operativo de reconocimiento en la frontera sur, donde recientes imágenes satelitales mostraban actividad inusual. El mando requería una confirmación visual y Carla fue seleccionada para liderar la misión. No lo dudó. Partió al amanecer con un equipo reducido. Ana, por insistencia, la acompañó. Rojas también se unió, sin avisar, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. El trayecto hasta la zona designada fue arduo. El terreno irregular y rocoso dificultaba el avance. Las temperaturas rozaban lo insoportable y los equipos electrónicos fallaban por momentos. Pero el equipo, liderado con precisión por Carla, se mantuvo unido. Al llegar al punto de observación, lo que encontraron superó las expectativas. No era solo una base enemiga improvisada, era un centro de operaciones tácticas encubierto, con comunicaciones activas y logística suficiente para coordinar ataques múltiples. Pero lo más grave estaba en los documentos recuperados tras una incursión silenciosa, archivos codificados con sellos del propio Comando Central. Cifuentes estaba involucrado, y no solo él. Los documentos implicaban una red de corrupción y sabotaje más amplia de lo que Carla había imaginado. Era un sistema entero que alimentaba la guerra desde dentro, manipulando operaciones, desviando recursos y sacrificando unidades enteras por objetivos políticos encubiertos. La revelación la dejó helada. No podían regresar directamente. Sabían que, si la información caía en las manos equivocadas antes de llegar a los investigadores, su vida y la de todo su equipo estaría en peligro. Así que tomaron una ruta secundaria, evitando senderos conocidos y cruzando por zonas de difícil acceso. Durante casi 2 días, caminaron en silencio, con los nervios tensos como cuerdas de violín. En una quebrada estrecha, fueron emboscados. Un grupo armado, con uniformes sin identificación, abrió fuego desde las alturas. Carla y Rojas tomaron posición rápidamente, cubriendo a Ana y al operador de comunicaciones. El combate fue breve pero brutal. 2 hombres del pelotón cayeron heridos. Carla recibió un impacto leve en el hombro, pero siguió disparando hasta que el grupo enemigo se retiró. Sabía que no era una coincidencia. Aquellos hombres no eran insurgentes comunes. Alguien sabía que ellos tenían los documentos y los querían muertos. Al llegar a la base, Carla no fue directamente al centro de mando. Fue a la zona de contrainteligencia y entregó los documentos personalmente al jefe del escuadrón de investigación. Exigió custodia inmediata y esta vez no se lo negaron. Los días que siguieron fueron un torbellino. El nombre de Cifuentes apareció oficialmente en el sistema de seguimiento del alto mando. Una orden de captura fue emitida. Varios oficiales fueron suspendidos. La red comenzó a colapsar, pero con la caída del sistema también vino el ruido. Carla fue llamada a declarar. Fue interrogada durante horas. Le preguntaron por Silvia, por los informes, por sus métodos. Trataron de vincularla a filtraciones, de desacreditarla, de encontrar grietas en su conducta. Ella respondió con firmeza. No vaciló, no pidió indulgencia, solo mostró hechos. Finalmente, tras semanas de tensión, el informe final fue entregado. Carla Méndez quedaba exonerada de toda sospecha. Su liderazgo en la desarticulación de la red de sabotaje era reconocido oficialmente. Recibiría una medalla al mérito, pero no se sintió victoriosa. Esa noche caminó sola hasta el límite del perímetro, miró el horizonte rojizo y recordó a su padre.
a su madre, a Ana, durmiendo exhausta en su litera, a Rojas, herido pero vivo, a Silvia, cuyo rastro se había esfumado, a los soldados que no habían vuelto. El desierto estaba lleno de fantasmas, y ella, más que una heroína, se sentía una sobreviviente. El día de la ceremonia amaneció con un cielo inusualmente claro. El viento, siempre cargado de polvo y silencio, soplaba suave entre las banderas del destacamento. Soldados de distintas unidades se alineaban con precisión, formando un corredor de uniformes impecables. En el centro de la explanada, una tarima de madera sencilla se había montado para el acto oficial. Carla Méndez, de pie frente a todos, aguardaba con el mismo gesto firme con el que había cruzado cada obstáculo. El capitán Elena Vargas fue quien tomó la palabra. Con voz pausada y sin adornos, relató el curso de los eventos que habían llevado a la caída de la red de sabotaje. Nombró a los implicados, mencionó los riesgos asumidos y finalmente pronunció el nombre de Carla con una solemnidad que raras veces se oía en voz alta. La teniente Carla Méndez ha demostrado no solo capacidad estratégica, sino un compromiso inquebrantable con la integridad, la justicia y la protección de sus tropas. Su valor ha salvado vidas, su liderazgo ha revelado verdades, y su presencia aquí honra el uniforme que porta. El aplauso que siguió no fue explosivo, pero sí rotundo. No era una ovación de entusiasmo, sino de respeto profundo. Carla recibió la medalla con la cabeza alta, pero los ojos vidriosos, no por la distinción, sino por el camino recorrido hasta ese instante, porque conocía el precio exacto de cada paso. Esa noche, en el comedor, hubo una cena improvisada. Algunos brindaron en silencio. Ana se sentó a su lado, con una sonrisa tímida pero genuina. Rojas apareció por la herida que aún sanaba y le ofreció un pequeño trozo de pan duro como si fuera un trofeo de guerra. Carla aceptó y rió por primera vez en semanas. Fue una risa breve, frágil, pero auténtica. El informe oficial que la absolvía y la condecoraba se difundió en otras unidades. Algunas revistas militares mencionaron su nombre en notas breves, pero para Carla nada de eso era tan importante como lo que vendría después, porque el alto mando no tardó en ofrecerle un traslado, un puesto de mando en una zona de menor riesgo, con mejores condiciones, lejos del desierto. Era una recompensa y al mismo tiempo una salida. Carla se lo pensó durante días. Caminaba por la base con pasos lentos, observando cada rincón como si intentara grabarlo en la memoria. Tocaba las paredes metálicas del centro de mando, cruzaba el campo de entrenamiento al atardecer, se detenía frente a los barracones cuando todos dormían. En el fondo, sabía que su ciclo allí había terminado. Una mañana, convocó a Ana y Rojas. Les informó de su decisión. Se marcharía al finalizar la rotación actual. El mando quedaría temporalmente bajo supervisión de Vargas hasta que se asignara un nuevo oficial. Ana no pudo evitar las lágrimas. Rojas solo asintió con gravedad. «Lo sabíamos», dijo el sargento, «pero duele igual». Carla le sonrió. «No me voy porque esté huyendo. Me voy porque aprendí lo que debía aprender y porque sé que ustedes sabrán continuar». Antes de partir, solicitó una última misión de patrullaje. Quería despedirse del desierto con las botas puestas. Vargas se lo concedió. Junto a un pequeño equipo, recorrió el perímetro una vez más. Al caer la noche, se detuvo en la cima de una duna y miró el campamento a lo lejos. Las luces parpadeaban como luciérnagas encerradas. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó su primer día allí, las miradas desconfiadas, la indiferencia, las órdenes injustas, el fuego cruzado, las lágrimas, los mapas, las decisiones, las noches en vela, la carta anónima, en traición,
la verdad, y sobre todo recordó la certeza que la había guiado todo el tiempo, que el valor no depende del género, que el liderazgo no necesita permiso y que la batalla más difícil no es la que se libra con armas, sino la que se combate dentro del alma. Semanas después, ya lejos del desierto de Alabastro, Carla se instaló en su nuevo destino. Era una base de logística, con oficinas limpias y clima templado. Allí, fue recibida con respeto inmediato. Su reputación la precedía. Pero ella, fiel a sí misma, no se acomodó en los elogios. Pidió asignaciones complejas. Se acercó a los nuevos reclutas, escuchó más de lo que hablaba. Y una tarde, mientras caminaba por los pasillos, escuchó una conversación entre dos soldados. Uno de ellos, señalando una fotografía en la pared, dijo: «¿Ves a esa mujer? Esa es la teniente Méndez. Dicen que enfrentó al mando, cazó traidores y sacó a un pelotón entero del infierno». El otro respondió: «¿De verdad hizo todo eso?». Y Carla, al pasar junto a ellos, sin detenerse, murmuró: «No todo, pero lo suficiente». Siguió caminando, no porque fuera indiferente, sino porque ya no necesitaba probar nada. La guerra la había forjado, la verdad la había liberado, y ahora estaba lista para la siguiente batalla.